Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde revelamos la verdad detrás de los escándalos más impactantes del mundo del espectáculo. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque lo que te vamos a contar hoy te dejará sin palabras. Christian Suárez está hundido. Su vida dio un giro inesperado cuando su propia esposa decidió exponerlo ante el mundo entero, sacando a la luz su peor secreto. Lo que parecía un matrimonio estable y lleno de lujos, en realidad ocultaba una verdad perturbadora. Ahora, su carrera, su fortuna y su reputación están en juego, y todo por una traición que nadie vio venir. ¿Qué fue lo que su esposa descubrió? ¿Cómo logró destruirlo en cuestión de días? Tenemos documentos, testimonios y pruebas contundentes que revelan el oscuro pasado de Christian Suárez. Prepárate, porque este escándalo apenas comienza y las consecuencias serán devastadoras. No te despegues de la pantalla, porque en LZ Documental te contamos todo lo que los medios no quieren que sepas. Vamos a descubrir la verdad. La vida de Christian Suárez había dado un giro inesperado. Tras su mediática relación con Laura Bozzo y su nueva vida junto a su esposa, parecía que finalmente había encontrado la estabilidad. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que detrás de esa aparente felicidad se escondía un secreto capaz de destruirlo todo. Un escándalo que llevaba años enterrado, pero que ahora, gracias a la persona que menos esperaba, estaba a punto de explotar. Desde hacía meses, los rumores sobre problemas en la relación de Christian Suárez y su esposa comenzaban a sonar con más fuerza. Aunque en público mostraban una imagen de armonía, fuentes cercanas aseguraban que las discusiones en privado eran constantes y cada vez más intensas. Todo explotó una noche, en una lujosa residencia donde ambos compartían su vida. Vecinos afirmaron haber escuchado gritos y fuertes golpes provenientes de la casa de la pareja. Se decía que la esposa de Christian había descubierto algo imperdonable, algo que no solo ponía en riesgo su matrimonio, sino que también amenazaba con destrozar por completo la reputación del ex de Laura Bozzo. «No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo», gritó ella, según relataron testigos que aseguraron haber escuchado la feroz discusión. Christian, en un tono desesperado, trató de calmarla, pero era demasiado tarde. Lo que su esposa había descubierto cambiaría su vida para siempre. Horas después de la discusión, un mensaje en redes sociales puso en alerta a todos. La esposa de Christian Suárez publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que desató el caos. Cuando descubres que la persona que amas es solo una máscara de mentiras, no te queda más que abrir los ojos y actuar. El mensaje iba acompañado de una imagen en la que se veía un sobre con documentos aparentemente legales. La publicación no tardó en viralizarse y en cuestión de minutos, los medios comenzaron a especular sobre su significado. ¿Qué había descubierto? ¿Qué ocultaba Christian Suárez? Pero la verdadera bomba llegó cuando, en una transmisión en vivo, su esposa rompió el silencio y reveló lo que muchos temían. «No puedo seguir callando más. Durante años, Christian ha vivido con una mentira. Me engañó a su público y a muchas personas que confiaron en él. No me importa lo que pase después de esto, pero la verdad tiene que salir a la luz». Los comentarios no se hicieron esperar. La gente exigía respuestas, y las teorías comenzaron a multiplicarse. Horas después, un reconocido programa de espectáculos filtró información que dejó a todos atónitos. Según documentos que habían llegado a la redacción, Christian Suárez había estado involucrado en actividades dudosas que podrían tener serias consecuencias legales. Un periodista con acceso a los archivos reveló que el ex de Laura Bozzo podría haber cometido fraude financiero, usando su nombre e imagen para promover negocios engañosos que habrían afectado a cientos de personas. Las pruebas parecían ser contundentes, y lo peor de todo era que su esposa tenía en su poder información clave que podría hundirlo definitivamente. La controversia escaló rápidamente. Medios de comunicación de toda Latinoamérica comenzaron a reportar la noticia y en cuestión de horas, el escándalo ya era titular en todas partes. A medida que la presión mediática aumentaba, Christian Suárez no tuvo más opción que responder. En un video publicado en sus redes sociales, intentó defenderse. «Estoy siendo víctima de una campaña de desprestigio. Hay muchas mentiras circulando y cuando sea el momento, demostraré mi verdad. Yo no tengo nada que esconder». Pero las palabras de Christian no fueron suficientes. La gente no le creyó y, al contrario, su mensaje generó aún más dudas.
¿Por qué no negaba directamente las acusaciones? ¿Por qué su esposa se arriesgaría a exponerlo si no tuviera pruebas reales? Pocas horas después, un hombre misterioso se comunicó con un programa de televisión asegurando que tenía información exclusiva sobre el caso. Sin revelar su identidad, declaró que había trabajado con Christian Suárez y que sabía perfectamente a qué se refería su esposa con vivir con una mentira. Christian no es quien dice ser. Durante años ha manipulado a la gente, y créanme, su esposa apenas está descubriendo una parte de la verdad. Las palabras del testigo avivaron aún más el escándalo. Las redes sociales estallaron en teorías y especulaciones. ¿A qué mentira se refería? ¿Era algo relacionado con su vida personal o con sus negocios? ¿O acaso había algo aún más oscuro detrás de todo esto? La esposa de Christian, lejos de calmar la situación, publicó un nuevo mensaje que encendió aún más la polémica. Mañana todos sabrán quién es realmente Christian Suárez. Ya no hay vuelta atrás. El impacto fue inmediato. La audiencia quedó en suspenso, esperando el siguiente movimiento de la esposa de Christian. La tensión en el mundo del espectáculo estaba en su punto máximo. La esposa de Christian Suárez había prometido revelar una verdad que lo destrozaría, y la expectativa era enorme. Medios de comunicación, periodistas y seguidores estaban atentos a cada movimiento. La espera terminó cuando, en una conferencia de prensa inesperada, ella apareció ante las cámaras con un semblante serio. Frente a ella, un sobre grueso descansaba sobre la mesa. Nadie sabía exactamente qué contenía, pero todos intuían que lo que estaba a punto de mostrar cambiaría la vida de Christian Suárez para siempre. Aquí están las pruebas, dijo con voz firme. Durante años he sido víctima de mentiras y manipulaciones. Hoy, el mundo verá la verdad. Con una calma aterradora, abrió el sobre y comenzó a sacar una serie de documentos. Los reporteros, con cámaras listas y micrófonos en mano, esperaban ansiosos el bombazo. Las primeras hojas eran estados de cuenta bancarios. A simple vista, parecían normales, pero al analizarlas más de cerca, los números no cuadraban. Grandes sumas de dinero entraban y salían de cuentas a nombre de Christian Suárez, pero había algo extraño. Algunas transferencias provenían de empresas desconocidas, otras iban a destinos en paraísos fiscales. Estos movimientos no son normales, señaló la esposa de Christian. Aquí hay transferencias millonarias sin justificación, y lo peor de todo, hay personas afectadas por esto. Acto seguido, sacó otro documento. Esta vez, era un contrato firmado por Christian Suárez y una empresa fantasma. En dicho acuerdo, Christian aparentemente participaba en un negocio que prometía inversiones seguras con retornos exageradamente altos. Básicamente, una estafa piramidal. Christian convenció a personas de invertir en este fraude, continuó. Les prometió ganancias exorbitantes, asegurando que él mismo estaba involucrado y que era completamente seguro. Pero todo era una mentira. La revelación fue impactante. De ser cierto, Christian Suárez no solo había participado en un esquema fraudulento, sino que también habría engañado a cientos de personas que confiaron en él. Los reporteros lanzaron preguntas al instante. ¿Tiene pruebas de que él sabía que era una estafa? Las víctimas ya lo han denunciado. ¿Cuánto dinero se ha perdido en este fraude? La esposa de Christian no respondió de inmediato. En su lugar, sacó un último documento que dejó a todos sin palabras. Aquí está la peor parte, dijo. Hay una persona que confió en Christian, invirtió todo su dinero en este esquema, y terminó arruinada. Un segundo después, una imagen apareció en la pantalla detrás de ella. Una mujer mayor, con los ojos llenos de lágrimas, contaba su historia. Christian me aseguró que esto era seguro, decía la mujer en el video. Yo vendí mi casa, invertí todo lo que tenía porque él me prometió que en 6 meses recuperaría el doble, pero nunca volvió a contestar mis llamadas. Perdí todo. El escándalo ya no podía ser ignorado. Había una víctima con un testimonio directo, una prueba contundente de que Christian Suárez había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que se pensaba. Apenas se filtraron las pruebas, las redes sociales explotaron. Estafador, devuelve el dinero, siempre fue un farsante, eran algunos de los mensajes que inundaban Twitter e Instagram. Las televisoras interrumpieron su programación para cubrir la noticia en vivo. Panelistas, abogados y expertos en finanzas comenzaron a debatir las posibles repercusiones legales. El golpe fue brutal.
Marcas que habían trabajado con Christian comenzaron a deslindarse de él. Eventos en los que estaba programado fueron cancelados. Lo que hasta hace unas horas era solo un escándalo mediático, ahora se estaba convirtiendo en una verdadera crisis. Pero, lo peor aún estaba por llegar. Esa misma noche, un periodista reveló que había conseguido un testimonio clave, un ex socio de Christian Suárez, quien estaba dispuesto a hablar. Desde un lugar no revelado, el hombre apareció en un programa de televisión con el rostro parcialmente cubierto. Christian sabía perfectamente que esto era un fraude, aseguró. Lo vimos reclutar gente, usar su fama para convencer a personas inocentes de invertir. No tenía ningún remordimiento. La presentadora del programa, visiblemente sorprendida, le preguntó: ¿Tienes pruebas de lo que dices? El testigo sonrió. Las tengo, afirmó. Correos electrónicos, grabaciones, y si es necesario, testificaré ante la ley. El estudio quedó en silencio. El golpe era demoledor. Christian Suárez rompe el silencio. Ante la presión, Christian Suárez finalmente decidió hablar. Desde su cuenta de Instagram publicó un video donde, con rostro tenso, intentó defenderse. Todo esto es un ataque en mi contra. Me quieren destruir. Yo no he cometido ningún fraude, no he engañado a nadie. Pero su mensaje no convenció a muchos. Para empeorar las cosas, la esposa de Christian lanzó una última bomba antes de terminar su conferencia de prensa. Este es solo el comienzo, advirtió. Hay más personas que quieren hablar, más pruebas que saldrán a la luz. Christian Suárez no podrá escapar de esto. El escándalo estaba lejos de terminar. Y lo que venía después sería aún peor. Las redes sociales estaban que ardían. El escándalo de Christian Suárez no solo acaparaba titulares, sino que ahora estaba tomando un giro inesperado. Mientras el mundo entero debatía sobre las acusaciones en su contra, había una persona que no podía quedarse callada: Laura Bozzo. Desde que el nombre de su expareja comenzó a sonar en el ojo del huracán, los seguidores de la conductora esperaban con ansia su reacción. Durante años, su relación con Christian Suárez estuvo marcada por polémicas, traiciones y enfrentamientos públicos. Y ahora, con su exnovio envuelto en un escándalo financiero y con pruebas que lo hundían, Laura tenía la oportunidad de ajustar cuentas con él frente a todo el mundo. Y no iba a desaprovecharla. La expectativa era enorme. Se decía que Laura estaba furiosa, que su equipo la había convencido de no hablar, pero que, fiel a su estilo, ella no iba a quedarse callada. El primer golpe llegó cuando, en su cuenta de Instagram, la conductora subió un video con una sola frase. La verdad siempre sale a la luz, y ahora te tocó a ti, farsante. Las palabras fueron como gasolina en el fuego. Los seguidores de Laura Bozzo y los detractores de Christian Suárez comenzaron a comentar sin parar. Dinos todo, Laura, siempre supimos que era un estafador. Lo defendiste por años, ahora ¿qué piensas de él? No te guardes nada, queremos saber la verdad. Pero el verdadero bombazo no vendría en redes sociales. Laura había decidido hablar en televisión, y lo haría sin filtro alguno. Esa misma noche, en un reconocido programa de espectáculos, Laura Bozzo apareció como invitada especial. El estudio estaba en completo silencio. Todos sabían que la conductora no iba a tener piedad. Apenas tomó asiento, la presentadora le lanzó la pregunta que todo el mundo quería escuchar. Laura, ¿qué piensas de todo lo que está pasando con Christian Suárez? Laura, con su clásica expresión de indignación, respiró hondo y soltó la bomba. Siempre supe que era un farsante, pero nunca imaginé que fuera capaz de llegar tan lejos. El estudio quedó en shock. Laura no solo estaba confirmando lo que todos sospechaban, sino que estaba lista para revelar detalles desconocidos de su relación con Christian Suárez. Yo lo mantuve por años, continuó. Lo ayudé, le di todo, y así me pagó, con mentiras, traiciones y engaños. ¿Quieres decir que él te utilizó?, preguntó la conductora. Por supuesto, yo fui su primer fraude, pero no lo vi en su momento. Las palabras de Laura eran veneno puro. Y lo peor estaba por venir. En un momento de la entrevista, Laura hizo una confesión que nadie esperaba. Les voy a contar algo que nunca he dicho en público, dijo, mirando fijamente a la cámara. Hace años, descubrí que Christian tenía negocios extraños, pero, como una tonta, decidí creer en él. El público en el estudio contuvo la respiración. ¿Qué tipo de negocios?, insistió la presentadora.
Laura hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Luego, lanzó otra bomba. Un día, encontré documentos en su computadora. Papeles con nombres de empresas que no existían, correos en los que hablaba de inversiones que parecían demasiado buenas para ser verdad. El impacto fue inmediato. Laura estaba insinuando que Christian Suárez ya tenía un historial de fraudes desde que estaba con ella. ¿Y qué hiciste cuando descubriste esos documentos?, preguntó la conductora. Lo enfrenté, respondió Laura, pero me llenó de excusas, me dijo que todo era legal, que yo no entendía de negocios, y como una idiota, le creí. Los panelistas estaban en shock. Laura Bozzo, la mujer que siempre se ha mostrado fuerte y combativa, admitía haber sido engañada por Christian Suárez. Pero aún había más. En medio de la entrevista, Laura Bozzo soltó otra revelación que dejó a todos sin palabras. Yo defendí a Christian contra todo el mundo. Hasta lo enfrenté con mi propia familia. Pero lo que nunca le perdonaré es lo que hizo con mi madre. El silencio en el estudio era total. Mi madre, en paz descanse, siempre me dijo que Christian solo estaba conmigo por interés. Yo no le creí, y cuando ella enfermó, Christian simplemente desapareció. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Era un lado de ella que pocas veces se veía en televisión. En los momentos más difíciles de mi vida, él no estuvo ahí. Pero sí estuvo cuando se trataba de gastarse mi dinero. Las palabras eran un golpe brutal. Laura Bozzo no solo estaba exponiendo el supuesto fraude de Christian Suárez, también estaba mostrando el lado más cruel de su personalidad. Cuando la entrevista estaba por terminar, Laura miró fijamente a la cámara y lanzó su última advertencia. Christian, te digo algo, te vas a quedar solo. Porque una persona que traiciona, que estafa y que miente, tarde o temprano paga las consecuencias. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, los hashtags #farsante, numeral Laura tenía razón y numeral Christian Suárez estafador se convirtieron en tendencia mundial. Mientras tanto, Christian Suárez guardaba silencio. No se atrevió a responderle a Laura, porque sabía que ella tenía más cosas que contar. El escándalo había alcanzado niveles insostenibles. Desde la conferencia de prensa de su esposa, hasta la demoledora entrevista de Laura Bozzo, el nombre de Christian Suárez estaba en boca de todos por las peores razones. Las acusaciones de fraude, las pruebas de transferencias millonarias y los testimonios de personas que afirmaban haber sido estafadas por él, habían destruido su reputación en tiempo récord. Pero ahora, las consecuencias iban más allá de lo mediático. Christian Suárez no solo estaba siendo atacado en redes sociales y en los programas de espectáculos, su mundo financiero se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Las marcas que alguna vez lo habían patrocinado, comenzaron a cancelar sus contratos de inmediato. Empresas de ropa, productos de belleza y hasta programas de televisión, se deslindaron de cualquier relación con él. Nosotros no apoyamos a personas envueltas en escándalos de fraude, declaró una de las empresas con las que tenía contrato. Su imagen ya no representa nuestros valores. Pero ese fue solo el principio. Su cuenta de Instagram, que antes era un escaparate de lujos y vida perfecta, se llenó de insultos y amenazas. Cientos de miles de seguidores dejaron de seguirlo. Sus videos, que antes tenían miles de me gusta, ahora estaban llenos de comentarios negativos. El impacto fue brutal, pero lo peor llegó cuando sus cuentas bancarias comenzaron a ser investigadas. La noticia cayó como una bomba. Autoridades financieras habían iniciado una investigación sobre sus cuentas bancarias. Estamos revisando el origen de ciertos movimientos sospechosos relacionados con Christian Suárez, declaró un vocero. Si se confirma que hay fraude, se tomarán medidas legales. En pocas palabras, Christian Suárez estaba en la mira de la ley. Pero la pesadilla no terminó ahí. En cuestión de días, las víctimas de su presunto fraude comenzaron a presentar demandas en su contra. Confié en él porque era una figura pública, dijo una de las denunciantes. Pero me robó todos mis ahorros. Quiero justicia. Los abogados que representaban a las víctimas confirmaron que ya estaban reuniendo pruebas para llevarlo ante los tribunales. Y lo peor de todo es que, si perdía los juicios, las indemnizaciones podrían dejarlo en bancarrota. Mientras los procesos legales avanzaban, Christian Suárez enfrentó otro golpe devastador, perdió su casa.
De acuerdo con documentos filtrados a los medios, su residencia de lujo había sido adquirida con dinero que ahora estaba bajo investigación. Como resultado, la propiedad fue embargada. El escándalo se intensificó cuando, una mañana, reporteros captaron a Christian Suárez sacando sus pertenencias de la casa en bolsas de basura. Las imágenes se volvieron virales. El hombre que una vez vivió rodeado de lujos ahora estaba siendo expulsado de su propia casa, sin un centavo en los bolsillos. «No me toquen, no graben», gritó a los reporteros que lo rodeaban mientras intentaba meter sus cosas en un auto viejo. Era la imagen de la derrota absoluta. Los que antes lo apoyaban, ahora ni siquiera contestaban sus llamadas. Se filtraron conversaciones donde personas que antes decían ser sus amigos hablaban de él con desprecio. «Siempre supe que esto iba a pasar», dijo un supuesto amigo en un audio filtrado. Christian pensó que nunca lo iban a descubrir, pero ahora nadie quiere tener nada que ver con él. Incluso algunos familiares dejaron de responderle. «Lo advertimos», dijo un primo lejano en una entrevista. Pero nunca nos hizo caso. La realidad era cruda. Christian Suárez estaba completamente solo. En un intento desesperado por recuperar su imagen, Christian Suárez concedió una entrevista exclusiva. Vestido con ropa sencilla y con el rostro visiblemente demacrado, trató de defenderse. «Esto es una cacería de brujas», dijo. «Me están destruyendo sin pruebas». Pero el periodista no le dio tregua. «Aquí están los documentos», le respondió, mostrándole las pruebas del fraude. «¿Cómo explicas esto?» Christian tragó saliva. «Eso no prueba nada», intentó argumentar. «Me están usando como chivo expiatorio». Pero la gente no le creyó. Los comentarios en redes sociales fueron demoledores. «Deja de mentir», escribió un usuario. «Devuelve el dinero a las víctimas». «Te lo mereces todo», comentó otro. «Jugaste con la confianza de la gente». El plan de limpiar su imagen había fracasado. Cada vez que intentaba justificarse, terminaba hundiéndose más. El golpe final llegó cuando su esposa confirmó que estaba en proceso de divorcio. «No quiero seguir ligada a esto», declaró en un comunicado. «Yo también fui engañada». El documento era claro, pedía la anulación del matrimonio y dejaba en claro que no compartiría ninguna deuda con Christian Suárez. En otras palabras, su esposa se estaba asegurando de no caer con él. El impacto fue brutal. Christian Suárez no solo perdió su casa, su dinero y su reputación, ahora también estaba solo. Las imágenes eran impactantes. Un hombre que antes vivía rodeado de lujos, ahora deambulaba por la calle, con la mirada perdida, evitando a la prensa. Los medios confirmaron que había sido visto en hoteles baratos, sin rumbo fijo. Su carrera estaba acabada. Nadie lo contrataba, nadie quería asociarse con él. Christian Suárez lo había perdido todo. Y lo peor era que esto apenas era el inicio de sus problemas legales. La pregunta que todos se hacían ahora era, ¿irá a prisión? La respuesta pronto saldría a la luz. El mundo de Christian Suárez se había derrumbado. Su esposa lo había dejado, su fortuna se había esfumado y su reputación estaba en ruinas. Ahora, sin amigos, sin familia y sin un techo donde refugiarse, el hombre que alguna vez presumió de una vida de lujo se encontraba en la peor situación de su vida. Las imágenes de su caída eran impactantes. Christian, con el rostro desencajado, deambulando por la calle, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Los periodistas lo seguían a donde fuera, pero él se negaba a hablar. No respondía preguntas, no daba explicaciones, simplemente se mantenía en silencio, como si estuviera esperando el momento exacto para hablar. Ese momento había llegado. En medio de la tormenta mediática, una publicación en su cuenta de Instagram desató la locura. La verdad saldrá a la luz. Pronto hablaré. Era la primera vez que Christian rompía el silencio desde que su escándalo explotó. No dio detalles, no explicó nada, pero el mensaje fue suficiente para generar una ola de especulaciones. Se va a defender, va a revelar algo más fuerte. Dirá quién lo traicionó. Los medios entraron en un frenesí. Todos querían ser los primeros en obtener la entrevista exclusiva con Christian Suárez. Las ofertas millonarias comenzaron a lloverle. Pero él eligió un solo medio para hablar. Y lo que dijo dejó a todos sin palabras. La tensión era palpable. Christian Suárez apareció en el estudio con el rostro demacrado, más delgado y con una expresión que oscilaba entre la ira y la desesperación. La conductora lo miró fijamente antes de lanzar la primera pregunta. «Christian, la gente quiere saber,
eres culpable. Silencio. El aire en el estudio se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, él habló. Me han acusado de muchas cosas, pero lo que nadie dice es que yo también fui traicionado. La declaración causó revuelo. ¿A qué te refieres?, insistió la entrevistadora. Christian respiró hondo. Parecía estar conteniendo su rabia. Todos creen que fui el único culpable, pero la verdad es que yo confié en la gente equivocada. ¿Estás diciendo que alguien te tendió una trampa? Sí, respondió con firmeza. Me usaron, me manipularon y cuando ya no les serví, me dejaron hundirme solo. Los espectadores estaban al borde de sus asientos. ¿De quién hablas? ¿Quién te traicionó? Christian hizo una pausa antes de soltar el bombazo. Mi propia esposa. El estudio se quedó en silencio. Nadie esperaba esa respuesta. Tu esposa. Sí, ella sabía todo lo que estaba pasando. Desde el principio, yo confié en ella, continuó. Me hizo creer que estábamos juntos en esto, que me apoyaría, pero en el momento en que el escándalo explotó, me dejó solo. Pero ella dice que también fue víctima, interrumpió la conductora. Christian soltó una carcajada amarga. Por favor, esa mujer sabía perfectamente en qué estaba metida. Lo que pasa es que cuando vio que el barco se estaba hundiendo, saltó primero y me dejó solo con todo el desastre. Sus palabras encendieron las redes sociales. ¿Era cierto que su esposa estuvo involucrada en los negocios turbios? ¿O simplemente era una estrategia de Christian para desviar la atención? No solo fue mi esposa, continuó Christian. Mis propios amigos me dieron la espalda. ¿A quién te refieres? Christian apretó los puños. Parecía contener una furia acumulada. A todos los que me rodeaban cuando tenía dinero. Cuando todo iba bien, estaban ahí, diciéndome que me apoyaban, que éramos una familia. Pero en cuanto el escándalo explotó, desaparecieron. ¿Estás diciendo que te dejaron solo? No solo eso, algunos de ellos ayudaron a hundirme. Los espectadores estaban impactados. ¿Tienes pruebas de eso? Christian sacó su teléfono y mostró una serie de capturas de pantalla. Aquí están los mensajes de personas que decían ser mis amigos, burlándose de mí, diciendo que me lo merecía. Las imágenes fueron mostradas en pantalla y el público no podía creerlo. Gente cercana a Christian celebrando su caída, asegurando que, tarde o temprano pasaría. Me traicionaron, pero no me quedaré callado. Su tono había cambiado. Ahora no solo se defendía, sino que también amenazaba con revelar más información. Voy a contar todo lo que sé. Y cuando lo haga, muchos van a caer conmigo. La entrevista terminó con una declaración que dejó a todos en shock. Christian, ¿tienes miedo de lo que viene? No, respondió con una sonrisa amarga. Los que deberían tener miedo son los que me traicionaron. La amenaza estaba lanzada. Las redes explotaron con teorías. ¿A quién más va a delatar? Realmente su esposa estaba involucrada. Se viene otro escándalo aún más grande. Christian Suárez había hablado. Había señalado a los que, según él, lo traicionaron. Pero la pregunta que todos se hacían ahora era, ¿alguien le creería? Y así termina esta historia llena de traiciones, secretos y una caída estrepitosa. Lo que parecía ser un simple escándalo se convirtió en uno de los momentos más oscuros en la vida de Christian Suárez. ¿Qué opinas? ¿Crees que podrá recuperarse o su carrera está completamente acabada? Déjanos tu comentario con tu opinión y no olvides suscribirte a LZ Documental, activar la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video, dejar tu like si te gustó este contenido y compartirlo para que más personas conozcan la verdad detrás del escándalo. Nos vemos en el próximo video con más historias impactantes.